Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión les quiero mostrar estos 4 Hot Wheels Custom que los hicimos Lowrider. Como se pudo ver en la miniatura, los catalogué por nivel de dificultad. Muy fácil, fácil 1.0 y fácil 1.02. Y vamos a comenzar con este Impala. Este es en categoría muy fácil. Tiene movimiento en las llantas traseras, un movimiento simple, y las llantas delanteras sí está un poco más articulado. Y vamos a verlo por dentro. Para abrirlo yo le adapté un tornillo central, así como podemos ver. De este Lowrider, de este Impala, tengo el tutorial completo. Los invito a que lo vean. Creo que es muy fácil de realizar y con muy pocos materiales. Aquí les muestro el poste central donde ponemos el tornillo para cerrar el carrito. Y todo el trabajo lo realizamos en el chasis, como podemos ver. La parte trasera tiene un movimiento muy simple. Un solo movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Pero cumple con el cometido de subir y bajar el carrito. Y en la parte delantera sí le hicimos algo más articulado, aprovechando todas las partes del chasis. Como se puede ver, se puede inclinar hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Eso nos ayuda a tener máximas inclinaciones en el carrito. Simula muy bien la función. Una vez armado, esto es lo que puede realizar. Y recuerden que siempre debe de rodar. Podemos manipularlo de tal manera de elevar el carrito en su totalidad. Desde la parte trasera hasta la parte delantera. Y eso nos dará gran altura. También podemos bajarlo únicamente de la parte de atrás y manipularlo de la parte delantera para darle la inclinación que queramos. Así como se muestra. Y aún así inclinado, debe de rodar. Les aseguro amigos que este Lowrider es muy fácil de realizar. No se vayan a perder el tutorial. El siguiente Custom Hot Wheel es este ranchero. También lo hicimos Lowrider. Y este lo categorizamos como fácil. Este tiene doble movimiento, tanto en la parte trasera como en la delantera. Las horquillas suben y bajan y giran hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a verlo por dentro. También utilizamos 2 tornillos. Se los adaptamos en el chasis. Y este también requiere de muy pocos materiales. Y desde luego tenemos el tutorial completo. Los invito a verlo. En este modificamos un poco los interiores y todo el trabajo se hizo en el chasis. A este le realizamos doble horquilla articulada, así como se muestra. En el tutorial lo explico paso a paso. Y haciéndolo así de esta forma, tenemos más funciones en el carrito. Podemos manipularlo con más altura y más inclinación hacia los lados. De este me gustó mucho el resultado. Y como saben amigos, el primer requisito es que debe de rodar. Les voy a mostrar todo lo que puede hacer con este tipo de mecanizado. Como se puede observar, tenemos aperturas más amplias y eso se transmite en más altura. Como las horquillas son más grandes, la separación entre ruedas es mayor y tiene mejor estética. Y al tener doble horquilla, podemos inclinar las traseras para darle cierta inclinación. Igualmente las delanteras. Podemos inclinarlo hacia la derecha y hacia la izquierda. O solamente inclinar una sola rueda. Y eso le da muy buen efecto. Y este Lowrider lo tengo considerado como fácil. No se vayan a perder el tutorial completo amigos.
Ahora vamos a pasar a este Chevy Lowrider. Yo la consideré como fácil 1.0, un poquito más que fácil, un grado más. A esta le adaptamos una maquinaria de un pollo saltarín. La idea es simular los brincos de un lowrider escala 1 a 1 y vamos a verle el interior. Como les comentaba, a este le adaptamos una maquinaria de cuerda de un pollito saltarín y tuvimos que hacerle unas bases para darnos un apoyo. El resultado me gustó, pero no quedé muy satisfecho. Como pueden ver, a este hay que darle cuerda para que haga esta función. Y nuevamente los invito a que vean el tutorial completo. A este es necesario por la parte de abajo darle un poco de cuerda para que funcione así, amigos. Por como adapté la maquinaria, sí requiere esas bases. Solo se ocupa de un pequeño impulso. Y el siguiente lowrider es esta que parece una Cadillac. Es el mismo concepto que el lowrider anterior, pero la idea era que trabajara sin esas bases. También le adaptamos una maquinaria de pollito saltarín y vamos a verla por dentro. Y a esta le dimos la categoría de fácil 0.2. Y como podemos observar, a esta sí se le hicieron más modificaciones. Se le fabricó una horquilla delantera que nos sirviera como apoyo y le cambiamos la posición de ese resorte. También es de cuerda. Y por supuesto tenemos el tutorial completo. No se lo vayan a perder, amigos. De esta me gustó el resultado. Se ve un poco más estética sin las bases del lowrider anterior. ¿Cuál ha sido su favorito, amigos? No olvide dejármelo en un comentario. Esta también requiere de un pequeño impulso, ya sea tocándola por el cofre o levantándola un poco y soltándola. Y amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Algo muy importante, amigos, que la imaginación no tenga límites. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.